Muy buenos días chicos, muy buenos días con todos. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profesor, buenos días. Buenos días Javier, buenos días chicos. Bien, me presento con ustedes, soy el profesor, buenos días Fabián, soy el profesor César Villena, conmigo van a tener el curso de aritmética presente, por este presente ciclo. Buenos días Fátima. Sí, bienvenidos, les doy la bienvenida, entiendo que es su primer día, segunda clase, entonces les doy la bienvenida a este ciclo y desde ya les deseo lo mejor para este ciclo. Quizás como recomendación, ¿no? Ponerse a estudiar, el ciclo es bastante competitivo, los temas van a avanzar bastante rápido, ustedes van a tener 4 exámenes durante el ciclo y no hay que distraerse, ¿sí? Hay que poner todo de su parte desde el primer día para obtener unos buenos resultados. Como ya lo mencioné, estoy a cargo del curso de aritmética. El primer tema que vamos a ver es lógica proposicional, como ya lo están viendo, estoy compartiendo la diapositiva, y el primer tema que tenemos para el día de hoy es lógica proposicional. Entonces, ¿qué es lo que veremos? Aquí veremos un poco el contenido un poquito más detallado, veremos lo que son las proposiciones, los conectivos lógicos, las tablas de verdad, veremos lo que es una tautología, contradicción, contingencia, y también veremos las principales leyes lógicas. Para saber yo a qué ritmo más o menos voy a realizar la clase, me gustaría saber si contamos con alumnos que se están preparando por primera vez. Sí, si levantan la mano o quizás escriben por el chat para saber si hay alguien que se está preparando por primera vez. Ok, bien, entonces nadie se está preparando por primera vez. Ah, ahí está. Tenemos a Sofía que se está preparando por primera vez. Ok. Johan también, Carlos también por primera vez se están preparando. Ok, bien. Tenemos entonces, ahí está Fabián también. Ok, ya, bien. Fátima también. Ok, bien. Tenemos un grupo de alumnos que se están preparando por primera vez. Ya pueden bajar la mano, muchas gracias. Entonces, sobre todo con ellos, chicos, hay que estar repasando bastante los aspectos teóricos, ¿sí? Normalmente aquí muchos aspectos teóricos los pasamos un poco rápido por la cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, como sugerencia es ir repasando su teoría antes de entrar a la clase. Vamos, comenzamos. ¿No? Eso como sugerencia, ¿no? Sobre todo si es que no tienen mucha experiencia o no son cicleros como otros por allí. ¿Qué es lo que tenemos? Lógica proposicional. La lógica proposicional es la rama de la lógica matemática, rama también de las matemáticas que va a estudiar a las proposiciones y sus operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué son las proposiciones? Debemos tener en cuenta qué es una proposición lógica. Es un enunciado, para empezar, tiene que ser coherente, tiene que tener sentido, pero muy aparte de ello tiene que tener la característica de que tiene que ser verdadero o falso, sin ambigüedad en un determinado contexto. ¿Sí? Tiene que ser verdadero o falso. Proposición lógica, entonces, enunciado coherente que lo puedo caracterizar o clasificar como verdadero o falso. Las proposiciones las podemos clasificar en simple y compuesta. ¿Cuándo diremos que la proposición es simple o atómica también? Cuando no contiene conectivos lógicos, tampoco contiene el adverbio de negación y se puede simbolizar con las letras PQR. Sí, es lo usual. La costumbre nos hace simbolizarlas con las letras P, Q, R, S, letras del alfabeto medio. Profe, ¿yo puedo utilizar otras letras? Claro que sí, pero la fuerza de la costumbre nos hace utilizar PQR. Una proposición compuesta, también llamada molecular, ¿no? Si contiene al menos un conectivo lógico o el adverbio de negación. Una pequeña aquí observación. ¿Quiénes no son proposiciones lógicas? No son proposiciones lógicas los mandatos, los deseos, los enunciados interrogativos, los exclamativos. Levántate de la carpeta, eso es una orden, es un imperativo, por lo tanto no es proposición lógica, ¿no? Es un mandato. Deseo ingresar, tampoco es una proposición lógica, manifiesta deseo, desiderativo, en un enunciado desiderativo. Igual los interrogativos y los exclamativos. Entonces, profe, aquí usted menciona que las proposiciones son compuestas cuando aparece al menos un conectivo lógico. Necesitamos saber quiénes son esos conectivos lógicos y los tenemos por acá.
Son las palabras que nos sirven para enlazar proposiciones simples y poder formar una proposición compuesta. O, en el caso del adverbio de negación, cambiar su valor de verdad. Vamos con los ejemplos. Este número es divisible por 3 y este otro número es múltiplo de 11. ¿Qué podemos hacer? Esto de aquí es una proposición simple. Hay una sola información, no hay conectivos lógicos, se puede determinar si es que esto es verdadero o falso, y lo simbolizo, como ya hemos indicado, con la letra P. Aquí tengo otra proposición, simple también. Este número es múltiplo de 11. Esto es una proposición simple, lo puedo representar con la letra Q. Y este I resulta ser el conector lógico. Y este conector también lo represento con un pequeño símbolo, que en este caso sería la cuña. Sí, el nombre que recibe es cuña, pero por el momento lo podemos ver como ese simbolito nada más, ¿no? No es necesario el nombre, la cuña. Aquí tenemos otro tipo de proposición. Selena es contadora o economista. Selena es contadora, lo identifico como una proposición simple, lo puedo representar con la letra C, como te había indicado, puedo utilizar otras letras. O economista, economista lo puedo representar con la letra E. Profe, ¿y por qué usa C y usa E? Para poder reconocerlos rápidamente, uso C para reconocer que es contadora. En un determinado contexto, en un ejercicio un poquito más grande, C, que era contadora, que era E, economista. Trata de utilizar alguna letra que se relacione con la frase quizás para que te ayude a recordarlo rápidamente. Y este O también es un conector porque está enlazando, está uniendo a estas dos informaciones. Está uniendo la información de que Selena es contadora, lo está uniendo con la información de que Selena es economista. Lo une con un O. Puede ser contadora o puede ser economista, o podría ser ambas. Ese símbolo, este conector O, también tiene su símbolo, que en este caso es la cuña invertida. Por aquí, Mauro irá al estadio si y solo si va acompañado por su padre. Mauro va a ir al estadio. Esto es una proposición simple que lo represento con M. Irá acompañado de su padre. Lo puedo representar con la letra A de acompañado. Y el sí solo sí lo puedo representar también con un símbolo. El símbolo del sí y solo sí es una flecha en dos direcciones. El sí y solo sí viene a ser el conector. Luego vamos a ir detallando todos los conectores lógicos, ¿sí? Aquí hemos dado un ejemplo para poder reconocer una proposición simple, que sería simplemente esta partecita, y compuesta cuando ya aparecen dos proposiciones unidas con un conector. Si es que hay alguna pregunta, chicos, la lanzas o levantas la mano y activas tu micro, realizas la pregunta. ¿Qué más tenemos? Aquí, como te decía, vamos a ver todos los conectivos lógicos. Primero, la negación. Su símbolo, la virgulilla, o la corona de la letra ñ, ¿no? Su nombre es virgulilla, pero bueno, lo conocemos como corona de la letra ñ. Ahí está. El esquema, colocamos el símbolo delante de la proposición. Lo leemos como no P. Otra expresión sería no es cierto que o es falso que, ¿no? Es falso que Alianza Lima es el mejor equipo del Perú. Es falso que Alan García está vivo, ¿no? Podemos poner aquí, es falso que, y la proposición siguiente. Luego tenemos la disyunción débil. Su símbolo ya te he indicado, la cuña invertida, la ponemos en medio de las proposiciones que estamos uniendo y se leería P o Q. También podríamos leerlo o bien P o bien Q, P a menos que Q. Tenemos la disyunción fuerte. La disyunción fuerte, su símbolo es el delta o triangulito. De igual manera lo colocamos en medio de las proposiciones y ahora la forma de leerlo es o P o Q. O P o Q con el doble O. Mira, la disyunción lo leía con un O. La disyunción fuerte lo leo con un doble O. O es uno o es el otro. Esa es la disyunción fuerte. O es uno o es el otro. No podrían ser los dos. Esa es la idea que me está dando la disyunción fuerte. O tu padre te dijo, o estudias o trabajas. O estudias o trabajas. Tienes que elegir uno de ellos. Ese es el doble O. También podría leerse o bien que, ¿no? O bien P o bien Q. Luego tenemos la conjunción. La conjunción los conjunta, los une. Su símbolo, la cuña, en medio de las proposiciones, lo leeríamos como P y Q. Tiene que suceder P y tiene que suceder Q. Sin embargo, aunque pero, también pueden reemplazar a la palabra I, ¿no? P, sin embargo, Q, P, aunque suceda Q. Voy a hacer ejercicio, aunque estoy muy cansado. Voy a hacer ejercicio y estoy muy cansado. Condicional, cuando condiciona, tenemos la flecha en una sola dirección. El símbolo es la flecha unidireccional
en medio de las proposiciones y lo leeríamos si sucede P, si es que sucede P, entonces va a suceder Q. Si es que ingreso a San Marcos, entonces tendré buenas vacaciones. ¿Sí? Causa, efecto. Hay que tener en cuenta esto. P entonces Q es la causa, luego tenemos el efecto. Causa, efecto. Podríamos leerlo también en consecuencia, por lo tanto, se deduce. Si sucede P, se deduce Q. Sucede P, por lo tanto, va a suceder Q. Sucedió P, en consecuencia, sucederá Q. Son otras formas de leerlo. Luego tendríamos a la bicondicional. Profe, si acá era condicional, ¿qué es una bicondicional? Es la flecha, pero en doble sentido. La flecha bidireccional. P, el símbolo lo coloco en medio de las proposiciones y luego el Q. La forma de leerlo sería P, sí y solo sí Q. Te dejo ir a jugar con tus amigos, tu tóxica te agarra y te dice, te dejo ir a jugar la pichanguita con tus amigos, sí y solo sí, me dejas revisar tu celular. Esa es una doble condición. Sí y solo sí, te condiciona, pero ella también está condicionada, porque si revisa el celular, tiene que dejarte ir a jugar. Si tú vas a jugar, ella te revisa el celular. Doble condición, ese es el sí, solo sí, una doble condición. También podríamos reemplazarlo por cuándo y solo cuándo. Cuándo y solo cuándo. Nosotros debemos saber estos conectores, debemos conocerlos, debemos poder reconocerlos para que en un determinado texto podamos llevar el texto al lenguaje simbólico, al lenguaje formal. Aquí tenemos una observación. P entonces Q también se lee, mira, cuando aparecen estas expresiones, puesto que, ya que, por qué, debido a qué, dado que, puesto que, ya que, porque, debido a, dado que. Son condicionales, pero están leídos al revés. Mira, ¿con quién estoy empezando? Estoy empezando con el Q. Yo tengo el P entonces Q, pero cuando yo tengo puesto que, ya que, porque, debido a que, dado que, la forma de leerlo o la forma de representarlo es empezando por el final. P, perdón allí, P, entonces Q. Hay que tener mucho cuidado con esto. En admisión ya ha venido el puesto que, el ya que, y a partir de allí la pre lo ha utilizado en muchas ocasiones en sus exámenes. ¿Sí? El puesto que, ya que, porque, debido a, dado que, son condicionales, pero que están mencionadas en el sentido inverso. ¿Qué quiere decir en el sentido inverso? Primero te están mencionando el efecto y luego te están mencionando la causa. Sudé mucho porque, viene la explicación, el por qué, porque hacía mucho calor. Ingresé debido a que me dediqué a estudiar. Debo tener en cuenta que están mencionando, primero me están mencionando el efecto y luego me están mencionando la causa. Bien, hasta aquí chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, pulgarcito arriba quiere decir que vamos bien. Ok, bien. Entonces, continuamos. Ustedes tienen todo este esquema, lo tienen en su separata, ¿no? No sé si necesitan tiempo para tomarle alguna captura. En todo caso, continúo, ¿sí? Si alguien necesita tomar alguna captura, me dice, profe, póngalo un momento y lo ponemos para que le tomes la captura, ¿sí? Ahora, fundamental es que conozcas las tablas de valores de verdad. ¿Qué es lo que sucede? Habíamos indicado que una proposición puede ser verdadera o falsa. La otra proposición, tengo una proposición P que puede ser verdadera o falsa. Tengo una proposición Q que puede ser verdadera o falsa. Y al unirlos, yo tengo que saber cómo se va a comportar esa unión. ¿Sí? Entonces, mira, el P puede ser verdadero y el Q puede ser verdadero. Acá tengo un comportamiento en que las dos proposiciones son verdaderas. Un comportamiento en el que la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Un comportamiento en que la primera es falsa y la segunda es verdadera, y un comportamiento en que ambas son falsas. Yo tengo que saber cómo se va a comportar o cómo va a ser, cuál va a ser el resultado cuando los una con un o, cuando los una con un y, cuando los una con un entonces, con un sí solo sí o con un o, una disyunción fuerte. Yo tengo que saber cómo se comportan. Es fundamental que conozcamos las tablas de verdad. No vamos a hacer el análisis ni la deducción lógica de el por qué resultan esos valores, simplemente los vamos a tener en cuenta. Para la negación, bastante rápido, ¿no? Ojo que aquí estamos teniendo la negación de P.
Si P es verdadero, creo que bastante lógico que su negación sea falso. Y si P es falso, su negación tendría que ser verdadero. Ahora, ¿qué sucede con el conector O? Aquí quizás te doy una sugerencia, ¿no? Para que puedas aprenderlas, para que puedas memorizar estas tablas de verdad. La proposición O va a ser falsa cuando ambas componentes sean falsas. Yo te sugiero aprenderlo de esa manera. Si tú las tienes aprendidas, bacán, en buena hora. Si todavía no las tienes aprendidas, te sugiero aprenderlas de la siguiente, ¿no? Con la característica. El O es falso cuando los dos son falsos. El conector O es falso cuando los dos son falsos. Y en el resto de casos es verdadero. Te sugiero aprenderlo de esa manera. El O es falso cuando los dos son falsos. Y en el resto de casos es verdadero. El conector I, la conjunción, es verdadero cuando los dos son verdaderos. Si es que los dos son verdaderos, es verdadero. El resto de casos, falso. El entonces, la condicional solamente va a ser falsa, grábate la característica, apréndete la característica, solamente va a ser falsa cuando encuentre verdadero o falso. Si yo encuentro verdadero o falso en ese orden, verdadero o falso, entonces es falso. En el resto de casos es verdadero. ¿Qué sucede con la bicondicional? El sí solo sí. El sí solo sí va a ser verdadero cuando ambas componentes sean iguales. Si es que ambas componentes son iguales, verdadero, verdadero, o falso, en ese caso es verdadero. En el resto de casos es falso. ¿Sí? Tenemos en cuenta ello. El sí solo sí, lo repito, es verdadero cuando ambos son iguales. Son iguales, son verdaderos, verdadero. Son iguales, verdadero. En el resto de casos es falso. Y luego tenemos la disyunción fuerte, el o, que sería todo lo contrario al sí solo sí. Todo lo contrario al sí solo sí. ¿Cómo sería todo lo contrario al sí solo sí? Si es que son iguales, es falso. Y si son diferentes, es verdadero. Estas tablas tenemos que tenerlas aprendidas. Tenemos que tenerlas aprendidas. Paso a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una información adicional, ¿sí? Cuando toda la proposición compuesta resulta ser verdadera, lo vamos a llamar tautología. Es decir, si todo el resultado me sale verdadero, aquí no hay ningún caso porque son las tablas, pero al resolver alguna proposición compuesta me sale todo verdadero, lo voy a llamar tautología. Si me sale todo falso, lo voy a llamar contradicción. Y si me sale una mezcla de verdaderos y de falsos, es decir, si no es tautología, no es contradicción, entonces lo vamos a llamar contingencia. Si no es tautología y no es contradicción, lo vamos a llamar contingencia. Bien, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Proposiciones lógicamente equivalentes, y aquí es donde viene el dolor de cabeza para muchos. Muchos se complican con esta parte de las proposiciones lógicamente equivalentes. Aquí yo voy a poner esto, vamos a hacer esto, ¿sí? ¿Cuándo dos proposiciones lógicamente son equivalentes? Si es que al operarlos, los resultados son los mismos. Mira, yo opero el P entonces Q, le aplico su tabla de verdad, y me va a salir verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y cuando yo opero al no P o Q, me va a salir verdadero, falso, verdadero, verdadero. Los resultados han sido iguales. Como los resultados son iguales, podemos decir que estas dos proposiciones son equivalentes. ¿Y qué quiere decir que sean lógicamente equivalentes? Bueno, por definición es porque tienen los mismos valores en las tablas. Pero de forma práctica, ¿qué significa? Que yo puedo reemplazar una por la otra. En vez de escribir P entonces Q, puedo escribir no P o Q. En vez de escribir no P o Q, puedo escribir P entonces Q. Eso me da la proposición lógicamente equivalentes. Si son lógicamente equivalentes, yo puedo reemplazar una por la otra. Esta proposición va a recibir un nombre que se le va a llamar ley de la condición. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Luego yo voy a hacer aquí, mostrarte todas las principales leyes lógicas. Voy a mostrar aquí.
Y luego en una pizarrita voy a hacer una forma en la que podamos aprender esto. Yo sé que esta parte de las leyes lógicas es el dolor de cabeza para muchos, pero si es que tú sabes las operaciones combinadas del colegio en la primaria o en los primeros años de la secundaria, también sabes estas leyes lógicas. Aquí las muestro, están en tu boletín, voy a mostrar en la siguiente diapositiva, donde también tenemos más leyes lógicas. Las leyes de Morgan, del complemento, de la identidad, de absorción, y la bicondicional. ¿Sí? Si deseas, tomas una captura. ¿Sí? Y por aquí tenemos, bueno, la jerarquía de los conectivos lógicos. San Marcos no se centra mucho en ello, y ello lo voy explicando ya en el mismo desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Para tratar de ganar tiempo con los ejercicios. Ahora, para los ejercicios yo voy a proyectar una pizarrita donde tengo un poquito más de libertad al momento de escribir, ¿sí? Dame un momentito, proyecto acá la pizarrita. Ahí está. A ver, quiero primero detallar un poquito con respecto a las equivalencias lógicas, porque es donde muchos suelen tener dificultades. Por ejemplo, si me dicen, profe, me ponen esto, P, I, Q, O, R, y yo no sé qué hacer, o no sé cómo operar eso. Me ponen eso y a mí me confunde, tengo dudas. No, a ver, dame un momentito, vamos a ponerlo así, ya está. Pero yo estoy seguro que tú sabes hacer esto, ¿no? 3 por A más B lo puedes resolver. Sí, ¿no? 3 por A más B sí lo puedes resolver. Profe, ¿eso es quién? 3 por A más quién? 3 por B. Eso sé resolverlo, profe. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo tengo esto? PI, QR. Voy a hacer lo mismo. Esto que está aquí afuera se va a repartir con cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener PI, Q, ¿sí? Con todo y su símbolo. El símbolo que está en el medio se mantiene en el medio. ¿O quién más? POR. Es la misma. A esto se le llama la ley distributiva. Pero, a ver, y si me lo daban así, profe, A por 5 más B por 5, ¿qué te dice el álgebra? Álgebra elemental. Profe, si yo tengo este factor y este factor, ¿qué puedo hacer? Factor común, lo factorizo. ¿Y qué me quedaría? 5 por A más B. Entonces, yo puedo usar la ley también en reversa. Es decir, si me dan P o Q y P o R, P y Q o, ¿no? P o Q y P o R, entonces, ¿qué puedo hacer? Profe, este PO se está repitiendo, este PO se está repitiendo. ¿Qué puedo hacer? Factorizarlo. Factorizo el PO. ¿Y qué me estará quedando? Me estará quedando un Q, un I y un R. Un Q, un I y un R. Eso es lo que me estaría quedando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La ley distributiva de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Pero qué? Lo estoy relacionando con algo que ya previamente conozco para poder operarlo, para no complicarme. ¿Qué otra ley tenemos? Por aquí. Tenemos la ley asociativa. Estoy más que todo detallando cómo es que podríamos operarlo, cómo que podríamos relacionarlo con algo que conozcamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo 3 más 5, 3 más 5 más 2? Profe, eso es fácil, eso es 7, ¿no? Perdón, 10. Pero estoy seguro que algunos hicieron esto. 3 más 5, 8. 8 más 2, 10. Pero estoy seguro que también algunos de ustedes hicieron 5 más 2, 7. Y 3 más 7 es 10. Y por allí alguno 3 más 5 más 2 hizo, profe, 3 más 2, 5, 5 más 5, 10. ¿Sí? Lo haces tan rápido, en tu mente lo haces tan rápido que ni cuenta te da, pero muchas veces haces esto, ¿verdad? Al momento de sumar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que cuando tú has operado, agrupaste estos de aquí, agrupaste estos de acá, o agrupaste este con el último. Y el resultado no cambió, el resultado no se alteró. ¿Cómo traslado esta idea a la lógica proposicional? Si yo tengo P, I, Q y R, ¿qué puedo hacer? Profe, mire, la operación es la misma, en ambos es I. Como la operación es la misma, yo puedo asociarlos
o agruparlos, asociarlos o agruparlos como mejor me convenga. Entonces, yo podría tener agrupado el P, el I, el Q y el R. Perdón, aquí el Q, ¿no? Puse P de nuevo. Q y R. Eso es lo que tenemos. PI, Q y R. Profe, ¿y también pudo haberlo asociado el P con el R? Sí, también si es que gustas. P y R, y luego el Q lo dejas afuera. Esa es la propiedad asociativa. Profe, ¿puedo hacerlo con el I y con quién más? Podemos hacerlo con el I y con el O. ¿Sí? Todas estas operaciones que vamos a hacer, podemos hacerlo con el I y con el O. P-O, Q-O-R. Y también podríamos haber hecho P-O-R o Q. Esta es la ley asociativa. Grábatelo, cuando la operación sea la misma, yo puedo asociar, agrupar como mejor me convenga. Ley asociativa. Cuando la operación sea la misma, yo puedo asociar o agrupar como mejor me convenga. Luego tenemos la ley de Morgan. ¿Qué sucedía cuando tú tenías un negativo delante de un paréntesis? ¿Qué hacías? Profe, el negativo entraba y cambiaba todo de signo, ¿no? Eso se convertía en -3, -5. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Cuando yo tenga un negativo delante de una proposición, ¿qué va a suceder con ese negativo, con esa negación? La negación va a entrar y va a afectar, va a alterar a cada uno. Profe, también al conector. Mira, tendría negativo P, negativo Q. Esto era un I. ¿Qué va a hacer con este I? Lo va a transformar. Le da la vuelta, lo transforma en un O. Ahora, por aquí, si yo tengo negativo P, O, Q, ¿qué es lo que va a hacer? Negativo P, negativo Q. Esto era un O, ¿lo va a cambiar a qué? Lo va a cambiar a un I. Esto es lo que hacemos con las leyes de De Morgan. El nombre no es necesario que te lo aprendas. El nombre no es necesario, pero sí es necesario que aprendas a operar. ¿Sí? Que aprendas a operar con estos operadores lógicos, valga la redundancia. A San Marquitos y a la PRE le gusta usar mucho en sus exámenes y en sus ejercicios las leyes de absorción. ¿Cómo son las leyes de absorción? ¿Qué pasa si yo tengo PI, POQ? Y por aquí tengo PO, PIQ. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo puedo yo reconocer esto? Te sugiero la siguiente frase, ¿no? Que te ayude a identificar. ¿Cómo son estas operaciones? Las operaciones son contrarias, profe. Uno apunta arriba, el otro punto abajo. Igual de aquí. Las operaciones son contrarias. Estoy yendo un poquito práctico, ¿no? Decir uno punto arriba, otro punto abajo. Es un poco práctico, no estoy saliéndome del formalismo, ¿sí? Las operaciones son contrarias. Uno es un I, el otro es un O. Uno es un O, el otro es un I. ¿Sí? Si las operaciones son contrarias, yo observo que las operaciones son contrarias y al mismo tiempo observo un repetido, una proposición repetida, operaciones contrarias, proposición repetida, operaciones contrarias, proposición repetida, me voy a quedar ¿con quién? Con respuesta del repetido. Entonces, grábate la frase que te va a ayudar mucho. Operaciones contrarias, elemento repetido, me quedo con el repetido. Ley de absorción. Operaciones contrarias, elemento repetido, me quedo con el repetido. Operaciones contrarias, elemento repetido, me quedo con el repetido. ¿Sí? Grábate la expresión que te va a ayudar mucho al momento de resolverlos. La otra, tenemos otra ley de absorción. Tenemos otra ley de absorción por aquí. ¿Qué sucede si yo tengo, a ver, ¿me escribió? Por aquí. PI negativo POQ. Tengo PO negativo POQ. Profe, ahora las operaciones son contrarias. Sí, las operaciones son contrarias. Pero no tengo repetido. Ahora no hay repetido, profe. Tengo un P y acá tengo su negativo. Tengo un P y acá tengo su negativo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí o qué respuesta debo quedarme? ¿Cómo debo reconocerlo? A ver, para reconocerlo, te sugiero la siguiente frase. Operaciones contrarias, proposición y su negado. Operaciones contrarias, proposición y su negado. Operaciones contrarias, proposición y su negado o su negativo, como se te sea más fácil decirlo. Ante operaciones contrarias, proposición y su negado, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a quedar con la parte exterior, lo que está fuera, lo que no está agrupado, es decir, PI. Y acá, profe, bueno, me quedo con el PO. ¿Y luego quién? Porque si hay un conector, debo colocar a alguien más, la proposición faltante.
¿Quién es la proposición faltante? Q. Entonces, cuando yo vea esta situación, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a reducir, lo voy a absorber y me va a quedar de esta manera, P o Q. Y en la parte superior, P y Q. ¿Lo vamos entendiendo hasta aquí, chicos? ¿Se nos va haciendo práctico esto de las leyes o se nos torna complicado? Comentarios. Javier, pulgarcito arriba. ¿Los demás? ¿Algún comentario? Rocío también, Sofía, vamos bien. Luis también, ok. Fabián, Roberta, Sarita, coméntame, Sarita. Ah, vamos bien, ok, ok. Ahora, a ver, estoy seguro que, sobre todo los que todavía no tienen mucha experiencia, se van a marear un poquito. ¿Qué pasa si yo te digo, a ver, ¿quién sería la respuesta de esto? A ver, para ver si lo estamos comprendiendo. Negativo P, I, P, O, Q. Si deseas, activas el micro y lo comentas. A ver, ¿nadie? A ver, mira. Usamos las frases que negativo P, I, Q. Ahí está, correcto, Ana Lucía. Muy bien. Mira, ¿cómo son las operaciones? Las operaciones son contrarias, profe. Uno apunta arriba, el otro apunta abajo. Ok, aparte de operaciones contrarias, ¿qué tengo? Tengo una proposición y tengo su negativo. Ante operaciones contrarias, proposición y su negativo, ¿qué es lo que voy a hacer? Copio la parte exterior. La parte exterior es negativo P. ¿Con quién? Con el I. ¿Y luego quién debo colocar? Luego debo colocar la proposición faltante. ¿Y quién es la proposición que falta? Q. A ver, quiero engañarte. A ver, quiero ver si es que caes, ¿no? ¿Qué pasa si te pongo negativo P y negativo Q o negativo Q? ¿Quién sería la respuesta? A ver, te leo. Ana Lucía, negativo Q. Correcto, Ana Lucía. La respuesta sería negativo Q. Nuevamente las frases. Mira cómo utilizamos las frases. Las operaciones, ¿cómo son? Las operaciones son contrarias. ¿Y qué más? Tengo un elemento repetido. Operaciones contrarias, repetido, me quedo con el repetido. Operaciones contrarias, repetido, me quedo con el repetido. ¿Sí? Y chicos, aprendámoslo desde ahora. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo esto, A unido B, intersectado A? Voy a aplicar lo mismo. Si aprendo lógica, aprendo conjuntos. Las operaciones son contrarias. ¿Qué más sucede? Tengo un repetido. ¿Con quién me quedo? Me quedo con el repetido. Saber lógica proposicional es saber conjuntos y viceversa. Entonces, un poquito de tiempo hoy día en la tarde para aprender estas leyes. Bien, hay algunas otras leyes más que ya las vamos a ir detallando en el camino. Por aquí quizás alguna que sea bastante rápida. ¿Qué sucede con un doble negativo? Profe, doble negativo, doble negación, se anula, me quedaría simplemente P. ¿Sí? Por otro lado, hay algunas que son más evidentes. Si yo digo P y Q, da lo mismo decir P y Q que Q y P. Es exactamente lo mismo. Lo mismo si fuese un O. P o Q es lo mismo que Q o P. No cambia. No cambia el resultado. Siguen siendo lo mismo. Decir P y Q es lo mismo que Q y P. Decir P o Q es lo mismo que decir Q o P. ¿Sí? Esto es la conmutatividad. Ya vimos la asociatividad, la distributiva, la de Morgan, las de absorción. Por aquí, si tú te percatas, todas las leyes las estamos trabajando con I y con O. Por aquí hay alguna ley que quizás debemos hacerle mención, ¿no? Que es la ley de la condicional, la que vimos justamente en el ejemplo, ¿no? Recordar esto. Cuando yo tengo una condicional P, entonces Q, la forma de recordarlo es niego al primero, enlace O y copio el segundo. Al menos yo utilizo esa frase. Si es que te sirve, utilízala. Niego al primero, enlace O y copio el segundo. Yo sé que algunos estudiantes se lo graban como no P o Q. Se lo graban como no P o Q y cuando les pongo esto, lo malograron todo.
porque me ponen no P o Q. Y ya la fregaron. Aunque parezca broma, he tenido alumnos que hacen eso, ¿sí? Por eso te sugiero grabártelo como, ¿quién? Niego al primero. ¿Qué más? Enlace O. ¿Qué más? Copio el segundo. Grábate esa frase. Cuando tenga una condicional, ¿qué es lo que hago? Niego al primero, enlace O, perdón, y copio al segundo. El segundo era P aquí. Lapsus. Niego al primero, enlace O, copio al segundo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahora sí nos vamos con los ejercicios y ahí estoy seguro que van a ir saliendo algunas dudas. ¿Alguna pregunta antes de continuar con los ejercicios? ¿Alguna duda que algo te haya estado quedando por ahí? Ok. No hay preguntas entonces. Ay, a ver, dime, Ana Lucía. A ver, coméntame. Si gustas, activas el micro para tener una mejor conversación. O si lo vas a escribir, te espero. A ver, ahí nos envías. No entiendes esas dos. Ah, ok. Bien, vamos a ponerlo aquí en la pizarrita y vamos a tratar de tallarlas. A ver, vamos a ponerlas aquí. Ley de la bicondicional. Ok, para empezar, ustedes son del bloque D. ¿D o E? ¿Bloque D o bloque E son ustedes? Disculpen que no lo tenga claro. Bloque E. Ah, ya. Ok. Bloque. De acuerdo. Bloque E, no me preocuparía mucho por la bicondicional. En el bloque E no los van a complicar con la bicondicional, ¿sí? En la bicondicional déjalos para los bloques A, B y C, que les suelen complicar un poquito más, ¿bien? Pero, ahora, cuando ingresen en su curso de mate básica que van a llevar, van a ver nuevamente estas leyes. Su curso de mate básica va a comenzar con lógica proposicional. Entonces, para ese momento ya debemos tener en cuenta estas leyes. Quizás la más sencilla sea la primera. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a ir analizándolos a partir de ello. P si solo si Q es lo mismo, profe, como la flecha está en doble sentido, es lo mismo que decir P entonces Q, flecha en un solo sentido, y luego voy con la flecha en el otro sentido. Q entonces P. ¿Cierto? P entonces Q y Q entonces P. Ahora, ¿qué podemos hacer, profe? Yo puedo negar la primera, niego la primera, aplico la ley de la condicional, niego la primera, enlace O, copio la segunda. Por aquí mantengo el conector. ¿Qué más? Niego la primera, ley de la condicional, niego la primera, enlace O, copio la segunda. Ok, profe, entonces allí ya tengo otra identidad. Sí, tenemos otra identidad. Ok, que es justamente la que aparece aquí en la segunda, ¿no? Tenemos la primera, tenemos la segunda. Ahora, quizás a partir de aquí, es un poquito difícil llegar a estas dos, ¿sí? Pero previamente vamos a hacer algo. Decir P entonces Q, hay otra ley por aquí, decir P entonces Q es lo mismo que decir, si no sucede Q, entonces no sucede P. Si no sucede P, entonces Q es lo mismo que decir que si no sucede Q, entonces no va a suceder P. Y esta lo utilizan más en su curso de habilidad lógico. En su curso de habilidad lógico, cuando dicen Carlitos miente y David dice la verdad. Si Carlos miente, entonces David dice la verdad. Si David no dice la verdad, entonces Carlitos no miente. Cosas allí utilizan esta ley. En aritmética no la utilizamos mucho,
¿sí? Pero tenemos esta ley. P entonces Q es lo mismo que contrarrecíproca. No Q, entonces no P. Entonces, con esta ley, ¿qué es lo que va a suceder en el P? Perdón, aquí. ¿Qué va a suceder con el P si solo si Q? Profe, yo voy a tener que eso es lo mismo que P entonces Q y Q entonces P. Ahora, aplico ello. ¿Y qué es lo que voy a tener? No Q. ¿Qué más? No Q. Entonces, no P. Y no P. Entonces, no Q. Ok, profe. Pero ¿qué hace la condicional? Niega el primero, enlace O, copia el segundo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Q, enlace O, no P. Por aquí. Y niego el primero, P, O, no Q. Niego el primero, enlace O, copio el segundo. ¿Llegamos a alguna de las que tenemos aquí? Tampoco, ¿no? Bien, entonces nos va a tomar un poquito más de tiempo aquí tratar de darle la forma, ¿sí? Pero bueno, con algunas operaciones extras tendríamos que llegar a estas formas. Quizás, si es que se nos torna difícil, sería ir en el sentido contrario, ¿no? Desde esta parte hacia estas de acá. Ahora, la más usada, en esta de aquí, la más usada es las dos primeras, ¿no? Las dos primeras son las más usadas. Con las otras, ya en un curso de mate básica tendríamos que estar teniéndolas o aprenderlas. Y ni aún así. Bien. Espero haber absuelto algo de la duda que tenías allí. Y ahora vamos con los ejercicios. Aquí. Para este primer ejercicio, a ver, recordemos, ¿cuál de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Para que sea proposición lógica, el enunciado tiene que ser coherente y poder clasificarse como verdadero o clasificarse como falso. ¿Sí? Para que un enunciado sea proposición lógica, tiene que clasificarse como verdadero o como falso. ¿El número 427 es compuesto? Profe, yo no sé si es compuesto, tendría que estar haciendo mis cálculos, mis cuentas para ver si es compuesto o si es número primo. Ok, no sé, pero luego de hacer mis cuentas, ¿a qué resultado vas a llegar? Después de hacer las cuentas, después de haber estado haciendo los cálculos, profe, puede que sí sea compuesto. Profe, puede que no sea compuesto. Pero voy a tener algún valor. No sé, en el momento no lo sé, no sé si es primo, no sé si es compuesto, y tampoco quiero hacer los cálculos, profesor. Pero sé que voy a llegar a un resultado. Sé que voy a llegar a un resultado, por lo tanto, es proposición. Es proposición. Ahora, quizás podemos hacer aquí en este momento las cuentas, ¿no? 427, ¿qué factor tiene? 427. A ver, si lo queremos expresar como una multiplicación, 7 por 61, ¿verdad? Es compuesto. Es compuesto. Por lo tanto, la proposición, ¿cómo era? La proposición es verdadera. Es proposición y su valor es verdadero. En el enunciado 2 me dice, el número es múltiplo de 3. ¿Qué apareció en este enunciado 2? Aparecieron las interrogantes. Y si aparecen las interrogantes, ¿qué podemos decir de la proposición? Es interrogativo. Y si es interrogativo, correcto, Javier, no es proposición. No es proposición. En la tercera me dice, todos los números de la forma n por n más 1 por n menos 1 más n son cubos perfectos. N por n más 1 por n menos 1 más n son cubos perfectos. Allí muchos caen. Allí muchos caen. No es proposición lógica. Esto de aquí no es proposición. Ahora, ¿por qué no es proposición? Porque no está definido n.
no está definido n. N podría ser cualquier cosa. N podría ser cualquier cosa. N podría ser una matriz. N podría ser un número entero. N podría ser un número decimal. Con algún número entero, puede que para los números enteros, profe, n cuadrado por n cubo menos n cuadrado se va a cancelar y me queda. ¿Sí? Pero no es necesario estar operando todo ello. ¿Por qué? Porque no está definido n. ¿Qué pasa si al n le pone 0,1? Si el número es 0,1, al operar todo eso, ¿me saldrá un cubo perfecto? Imposible, profe, porque me va a salir un número decimal. Entonces, no es proposición, ¿por qué? Porque no está definido n. Por eso lo mato. En la cuarta, ¿qué tenemos para la cuarta? En la cuarta me dice, logaritmo de 4 en base 2 es 2, entonces logaritmo de 9 en base 3 es 3. ¿Qué estructura tiene? Profe, tiene la estructura de un P entonces Q. Esto es una proposición, esto es otra proposición, tiene la estructura del P entonces Q. Vamos a ponerlo con otro color. Proposición, proposición, y tengo la estructura del entonces. Entonces, ¿es proposición? Sí, es proposición. Es proposición lógica. Profe, ¿y cuál es su valor? No lo sé ni lo quiero calcular. Es proposición. Logaritmo de 4 en base 2, profe, yo odio los logaritmos, no me acuerdo cómo se desarrollan los logaritmos. Ok, pero puede que esto tenga un valor. Logaritmo de 9 en base 3, no lo sé, puede que sí, puede que no sea 3. De repente es 8, de repente es 5, no me acuerdo cómo se resuelven logaritmos. Pero voy a tener, o bien tengo un verdadero, entonces verdadero, o voy a tener un falso, entonces falso, o voy a tener un verdadero, entonces falso. No sé qué voy a tener, pero sí sé que el resultado va a ser o verdadero o falso. Por lo tanto, es proposición. Entonces, ¿cuáles son proposiciones lógicas? ¿Quiénes quedarían siendo proposiciones lógicas? La 1 y la 4. Eso lo tenemos en la alternativa B. Tenemos nuestra respuesta en la alternativa B. Tómale captura si es que lo deseas conservar para poder resolver el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente. El profesor Félix le dice a sus alumnos que apliquen lo estudiado en clase y determinen el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. No es cierto que 3 a la 0 es igual a 1 o 0 a la 3 es 0. A ver, veamos la primera. Me dice, 3 a la 0 es igual a 1. ¿Qué me dicen ustedes? 3 a la 0 es 1. Profe, todo número elevado a la 0 es 1, excepto del propio 0. Entonces, allí tengo verdadero. Profe, pero adelante tiene un no es cierto que. Y si tiene un no es cierto que, hay una negación. Luego que tengo el conector O. 0 a la 3 es 0. 0 a la 3 es 0. Profe, 0 a la 3 sería 0 por 0 por 0. 0 por 0 por 0 es 0. Verdadero. ¿En qué se va convirtiendo esto? El negativo de un verdadero se convierte en falso. Falso o verdad. Ahora, ¿cómo sería falso o verdad? ¿Los tienes tus tablas memorizadas? Basta con que uno sea verdadero para que sea verdad. Correcto. Entonces, ¿qué va a suceder con esta proposición? Es verdadero. Correcto. Correcto, Sarita. Basta que uno sea verdadero para que sea verdad. Esa es otra forma de aprenderlo y bacán. Muy bien. En el ítem 2. En el ítem 2 me dice, es falso que, pero aquí hay que tener en cuenta algo. Es falso que y hay una coma, hay una pausa.
Es falso que, y hay una coma, hay una pausa. ¿Qué es lo que es falso entonces? ¿Qué será? ¿Quién será? Es falso. Lo que será falso será toda esta proposición que viene. Toda la proposición que viene tiene que ser falso. Entonces, a ver, vamos expresándolo. Es falso que, y toda la expresión que viene. 1 a la cuarta es 1. ¿1 a la cuarta es 1? Sí, profe, verdadero. Verdadero entonces. Profe, ¿y aquí qué voy a hacer con esto? Ah, mira. Si sucede esto, entonces va a suceder cualquiera de estos dos. Estos dos tendrían que estar allí agrupados. Bien. 1 al cuadrado es 2, falso. Falso o. 2 a la 1 es 2, verdadero. Ahora resolvamos esto. ¿Qué es lo que voy a tener? Será lo mismo que negativo. Verdadero entonces. Resuelvo el paréntesis. Falso o falso, ¿qué me da? Perdón, falso o el otro era verdad, ¿no? 2 a la 1 es 2. Un lapsus ahí. 2 a la 1 es 2. Esto es verdadero. 2 a la 1 es 2. Falso o verdad, ¿qué me da? Profe, lo mismo de arriba, falso o verdad. Aquí en este paréntesis tengo lo de arriba. Falso o verdad, eso es verdadero. ¿Verdad entonces verdad, qué me da? ¿Verdad entonces verdad? Me da verdadero. Entonces tengo la negación de un verdadero. ¿Y la negación de un verdadero qué será? La negación de un verdadero es falso. Correcto, ahí está lo que Ana Lucía ya nos había indicado. En el ítem 3, vamos al ítem 3 ahora. ¿Qué es lo que tenemos en el ítem 3? Profe, mire aquí, aquí aparece un O, aquí aparece un O, y luego aparece un sí y solo sí. Entonces, ¿este doble O lo podemos separar? No podemos separar ese doble O. Entonces, primero ataquemos ese doble O. ¿Qué es lo que vamos a tener en ese doble O? Aquí. Vamos a tener un doble O, el O fuerte, el OO. 2 a la menos 1 es un medio. 2 a la menos 1 es un medio. Sí, profe, el exponente negativo hace que se invierta el número. Entonces, verdadero. 2 a la menos 2 es 4. No, profe, 2 a la menos 2 sería un cuarto, no 4. Falso. Vamos con el sí y solo sí. 2 a la menos 3 es un octavo. Sí, profe, 2 a la menos 3, ¿qué es lo que hace? Hace que se invierta y mantiene al cubo. Poquito de álgebra de colegio. 2 al cubo, 8. Es un octavo, entonces 2 a la menos 3 es un octavo. Verdadero. Ahora, la disyunción fuerte, el O fuerte, recuerda que el O fuerte te da a escoger. Solamente puede ser verdadero uno de ellos. Profe, uno de ellos es verdadero, entonces es verdadero. Verdad, sí, solo sí. Verdad, sí, solo sí, verdadero. ¿Y qué sucede con el sí, solo sí? Profe, el sí, solo sí es verdadero cuando son iguales, ¿correcto, Ana Lucía? Verdadero. Muy bien. En la cuarta, ¿qué tenemos en la cuarta? A ver. Si 2 elevado al cuadrado es 4, eso es verdadero. Entonces, y viene un paréntesis, mira, viene un corchete aquí. Viene un corchete. Pero en este corchete hay que tener en cuenta algo. El ya que, el porque, el puesto que, el debido a. ¿Qué sucedía con el ya que, puesto que, porque, debido a? Debía empezar por la parte final. Debía empezar por la parte final. Es un condicional, pero que está expresado en sentido contrario. Entonces, debo empezar por la parte final. 1 al cuadrado es 1, sí, verdadero. Entonces, 3 al cuadrado es 6, falso. Lo tenemos de esa manera. Ahora dime, ¿qué es lo que vamos a conseguir aquí? Verdadero entonces. Verdadero entonces falso, ¿qué me da? Falso. Y verdadero entonces falso, ¿qué resulta?
verdadero, entonces falso, resulta ser falso. Entonces ya tenemos la combinación de la respuesta que dio la alumna Claudia. Claudia respondió todas correctamente. ¿Quién fue su respuesta? ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Debo ubicar eso en las claves. La alternativa es la E. Correcto. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Lo tenemos allí la respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. No sé si hay alguna duda aquí, alguna consulta. Si hay alguna consulta, algo, lanzas nomás la pregunta, ¿sí? No esperes a que yo esté diciendo hay duda, hay algo. Lanzas tu pregunta ahí en el cuadro de chat. A ver, la proposición. O Camila no va al teatro o va al cine, puesto que va al teatro, es falsa. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. A ver, primero, vamos a ir identificando. Camila va al teatro. A Camila va al teatro lo voy a llamar T, ¿sí? Para poder identificarlo. Camila va al teatro. Ya me das la respuesta. La coma representa un paréntesis ahora. A ver, vamos a detallar eso justamente ahorita. Camila va al teatro, lo voy a llamar P, y Camila va al cine, es la otra proposición, ¿cierto? Camila va al cine, lo voy a llamar C. Yo sé que muchos colegas de forma práctica te dicen, o muy probablemente en alguna otra institución te hayan dicho, cada vez que veas coma es paréntesis. ¿Sí? Cada vez que veas un punto y coma es un corchete, cada vez que veas un punto es un corchete, una llave y va cerrando. No siempre es así. No siempre es así. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, vamos a poner esto, Camila realizó muchos ejercicios, coma, se quedó dormida. ¿Tendría sentido en este momento decir que esa coma es un paréntesis? Camila realizó muchos ejercicios, se quedó dormida. Ana Lucía ya manda la respuesta. Gracias, Ana Lucía. ¿Ves? En este caso, esta coma no me está representando un paréntesis. Camila realizó muchos ejercicios y se quedó dormida. Entonces, esta coma no siempre me va a representar un paréntesis. Lo que hay que hacer, claro, en un primer nivel podríamos identificar, ¿no? Que si hay una coma, hay un paréntesis. No, lo que yo sugiero es que si hay una coma, hay una pausa. Hay una pausa en la lectura. Lo más básico que me dicen en el lenguaje es que si hay una coma, hay una pausa en la lectura. Y si esa pausa en la lectura me termina de cerrar una idea, cierra toda una idea, engloba una idea, entonces lo agrupo esa idea. Pero si es que esa coma simplemente es una pausa y no está agrupando ideas, entonces no tengo por qué poner paréntesis. Es lo que yo prefiero explicar. ¿Me dejo entender? Melody. Vamos a ir viendo más ejemplitos en los mismos ejercicios y lo vamos a ir notando. A ver, por ejemplo aquí, en este mismo, ¿no? Dice, o Camila no va al teatro o va al cine. Yo cuando empiezo a leer, leería de esa manera. O Camila no va al teatro o va al cine. Como hay una coma, hay una pausa.
Y si hay una pausa, se cerró la idea. Ok, ¿hay ideas agrupadas? Sí, profe, hay dos ideas agrupadas. ¿Cuál? No va al teatro, va al cine. No va al teatro, no va al teatro, teatro le vamos a poner T, pero me distraje y le puse P, ¿no? Entonces, no va al teatro, eso sería negación de T. Va al cine es C. Pero ¿están unidos con quién? Están unidos con un doble O. Entonces, agrupó dos ideas con un doble O. No va al teatro o va al cine. Como agrupó ideas, cierro. La coma me indica, cierra la idea. Pausa, cierra la idea. Ahora, ¿qué era el puesto que, ya que, porque, debido a? Puesto que, ya que, porque, debido a. Profe, son condicionales inversos. Son condicionales en los que usted debe empezar por la parte final. Entonces, debo empezar por la parte final. Esto que está bien, que al inicio lo pongo hacia el final. Ahora, voy hacia esa parte. ¿Qué es lo que tenemos en esa parte? Me dice, va al teatro. ¿Y va al teatro quién era? Va al teatro, lo habíamos representado con T. Entonces, esta sería su formalización. T entonces, no T o fuerte C. Ahora me dicen, toda esa proposición, ya vamos al desarrollo, primer ejercicio, formalizarlo, lo hemos llevado al lenguaje formal. Ahora me dicen que es falsa. Toda esta proposición es falsa. Cuando un condicional resulta ser falso, ¿qué tiene que suceder para que un condicional sea falso? Allí es donde nuestras tablas tienen que estar en la mente. Para que un condicional sea falso, lo que tiene que suceder es que la primera es verdadera y la segunda es falsa. La tablita del entonces, la primera es verdadera, la segunda es falsa. Solamente en ese caso me da un resultado de falso. Ok, entonces ya tenemos el valor de t. El valor de t, ¿cómo es? Verdadero. Y si el valor de t es verdadero, su negación, ¿cómo tendría que ser? Si el valor de t es verdadero, su negación tendría que ser falso. Falso, disyunción fuerte C. ¿Cuándo la disyunción fuerte? Cuando el doble O me da falso. Para que un doble O me dé falso, ¿qué tiene que suceder? Tienen que ser contrarios, tienen que ser diferentes. Si ya tengo falso, esta otra situación tiene que ser verdadero. Profe, pero eso es para que me dé verdadero y acá el resultado es falso. ¿Cuándo la disyunción fuerte es falso? ¿Cuándo es falso? Cuando ambos son ¿Verdad? falsos. Cuando son iguales, ¿no? Cuando son iguales. Entonces esto tendría que ser falso. Hay un lapsus yo, ¿no? Estaba viendo esto como verdadero. Entonces, con ello ya tenemos, recuerda, la disyunción fuerte es falso cuando son iguales. Todo lo contrario el sí solo sí. Entonces, con ello ya tenemos el valor de t que va al teatro, ¿en qué se convirtió? En verdadero. Y va al cine, ¿en qué se convirtió? Va al cine, se convirtió en falso. Ahora, veamos cada una de estas proposiciones. En la primera, no va al cine. La primera sería negación de C. ¿Cómo sería la negación de C? Verdadero. En la segunda que tenemos, no va al teatro. Negación de T. ¿Cómo sería la negación de T? Si T es verdadero, su negación tendría que ser falso. Y en la tercera tenemos, si Camila no va al cine, negación de C, entonces no va al teatro. Entonces, negación de T. No va al cine, entonces no va al teatro. Negación de C. Ah, ok. Para esto, ¿por qué el T era verdadero? Me pregunta Luciana. Recordemos la tablita del entonces. Cuando yo tengo la tablita del P entonces Q, recordemos, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La condicional solamente es falsa en un caso. ¿Cuándo es falsa la condicional? La condicional es falsa cuando yo encuentre esta combinación, verdadero, falso. En ese caso es falso. En el resto de casos, ¿cómo es?
En el resto de casos es verdadero. Entonces, en el ejercicio que teníamos, ya el texto me dice que es falsa. Aquí me decían, es falsa. Es falsa. El resultado es falso. Para que el resultado haya sido falso, ¿qué combinación tuve que haber tenido? Para que mi resultado haya sido falso, la combinación que yo tenía que tener era de verdadero o falso. Por ese motivo, este T era verdadero y todo este paréntesis era falso. ¿Sí? ¿Resuelvo ahí la duda? Ok. Ahora, aquí, la negación de C, profe, C era falso. La negación de C es verdadero. Verdadero entonces. La negación de T, T es verdadero. Su negación, falso. Verdadero entonces, falso, ¿qué me da? Verdadero o falso, me da falso. Y ya tengo la combinación, ¿no? Verdadero, falso, falso, que estaría en la respuesta, la alternativa C, que ya nos había dicho Ana Lucía. Vamos con el siguiente ejercicio, que es del mismo estilo, casi. Tomamos la captura si es que lo necesitamos, ¿no? Si es que lo requerimos. Dice, Gerardo miente, ojo ya con ello, atento a la lectura, miente, es decir, todo esto que va a decir tiene que ser falso. Al decir, si Julio compra una pelota de fútbol, entonces no va al estadio. Y date cuenta que todo esto es una sola idea, no hay ninguna pausa. Si Julio compra una pelota de fútbol, entonces no va al estadio. Mira, compra pelota, lo voy a llamar P. Compra una pelota, si compra una pelota, entonces no va al estadio. Entonces, negación de E. Para relacionarlo rápidamente, ¿sí? Para no estar escribiendo tanto que Julio compra una pelota es P, Julio va al estadio es R o Q, lo relaciono con una inicial, con una letra que pueda relacionarlo rápidamente. Julio compra una pelota de fútbol, P, entonces no va al estadio, entonces no E. Y como hay un punto, hay una pausa, hay un cierre de idea. Se cerró la idea, si se cerró la idea, lo pongo en paréntesis. Ahora viene, en consecuencia. ¿Qué sería en consecuencia? ¿Cómo interpreto en consecuencia? Entonces, Correcto. El en consecuencia es entonces. Entonces, y aquí viene otra idea. O compra una pelota de fútbol o va al estadio. Date cuenta que todo esto es una sola idea. No hay ninguna pausa entre ellos. Todo esto es una sola idea. En consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder todo ello que me mencionan acá. O compra una pelota de fútbol o no va al estadio. El doble O. Compra una pelota de fútbol, lo habíamos llamado P, o no va al estadio. No va al estadio, negación de E. Ahora, me están diciendo que miente. Si miente al decir ello, si miente al decir ello, toda esta proposición, ¿cómo tiene que ser? Si ha mentido, toda esa proposición tiene que ser falsa. Y entonces vamos al mismo estilo de hace un momento, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que una condicional sea falsa? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que sea falso? El primero tiene que ser verdadero y la segunda componente tiene que ser falsa. El primero tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Profe, y aquí viene una situación, ¿no?, que para muchos se les complica. Profe, si yo intento atacar por el entonces, no yo voy a llegar a una respuesta, porque para que un entonces sea verdadero hay muchas opciones. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Tengo muchas opciones aquí para que un entonces resulte ser verdadero. Entonces, no es conveniente atacarlo por allí. No es conveniente atacarlo por ahí. Ataco por este otro lado. ¿Cuándo una disyunción fuerte me da falso? Cuando el doble O es falso. cuando ambas preposiciones son iguales. Correcto. Cuando ambas tienen el mismo valor, ¿no? O son iguales. Ya, de forma práctica, cuando son iguales, ¿no? Profe, entonces, ¿qué está sucediendo aquí?
para que me haya resultado falso, P y la negación de E tienen el mismo valor o son iguales, ¿no? Tienen el mismo valor. Si P es verdadero, la negación de E tiene que ser falso. Y si P es falso, perdón, si P es verdadero, la negación de E es verdadero. Y si P es falso, la negación de E también es falso. Tienen el mismo valor, es lo que me está diciendo. Ok, y si tienen el mismo valor, profe, y esto podría ser verdadero, entonces verdadero, y podría ser falso, entonces falso, y cumple que en ambos casos es verdadero. Pero más allá de ello, la conclusión que me interesa por aquí, si P y negación de E tienen el mismo valor, entonces, ¿qué va a suceder cuando P sea verdadero? Si P es verdadero, la negación de E, vamos a ponerlo así, la negación de E también sería verdadero. Pero si la negación de E es verdadero, ¿cómo tendría que ser el E? El E tendría que ser falso. Entonces, mira, si P es verdadero, la negación de E es falso. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Profe, y en el caso de que P sea falso, la negación de E, la negación de E tiene que ser falso. Y si la negación de E es falso, ¿eso qué quiere decir? Que el E tiene que ser verdadero. ¿Qué está sucediendo? Cuando P es falso, el E es verdadero. Cuando el P es verdadero, el E es falso. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que tienen valores contrarios. El P y el E, P y E, tienen valores ¿de qué tipo? Tienen valores contrarios. Me quedo con ello. Esto me sirve más. Tienen valores contrarios. Entonces, con ello voy a analizar ahora cada una de las proposiciones que me están indicando. En la primera me dice, Julio no compra una pelota de fútbol ni va al estadio. No compra una pelota, no P, ni, ¿qué es el ni? El ni es un y no va al estadio. Tengo negación de P y negación de E. Profe, si tienen valores contrarios, ¿qué va a suceder con sus negaciones? O ponte en cualquiera de los casos. Si se te complica hacer ese análisis, ponte en cualquiera de los casos. A ver, ponte en el primer caso. Profe, si P es verdadero, su negación, ¿cómo sería? Primer caso. Si P es verdadero, su negación, ¿cómo sería? Falso. Y si el E era falso, su negación, ¿cómo era? Verdadero. Ya me das la respuesta, Ana Lucía. Muy bien. Ahora, en el segundo caso, si P es falso, su negación sería verdadero. Y si el E era verdadero, su negación era falso. ¿Y cómo era el comportamiento del I? Profe, para que un I sea verdadero, ambas componentes tienen que ser verdaderas. ¿Ambas componentes son verdaderas? No. Falso. En el ítem 2, Julio compra una pelota de fútbol. Compra una pelota de fútbol es P. Sí y solo sí, no va al estadio. Sí y solo sí, negación de E. Entonces, hago el análisis de igual manera, ¿no? Si P es verdadero, ¿quién es la negación de E? La negación de E es verdadero. Y si P es falso, ¿quién es la negación de E? La negación de E es falso. ¿Y qué sucede con el sí solo sí? Profe, el sí solo sí es verdadero cuando son iguales. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? También. Verdadero. Y en la tercera, o Julio no compra una pelota de fútbol, no compra una pelota de fútbol, o no compra una pelota de fútbol, o va al estadio. Entonces, si P es verdadero, su negación sería falso, y el E es falso. Si el P es falso, su negación tendría que ser verdadero, y el E es verdadero. ¿Y qué sucede con la disyunción fuerte cuando son iguales?
¿Qué sucede en una disyunción fuerte cuando los valores son iguales? Cuando son iguales, resulta ser falso. Entonces tenemos falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. La respuesta en la alternativa B. Tómale la captura. No sé si hay alguna duda. Vamos con la siguiente. La proposición. Pascual no viaja en avión ya que el precio del boleto está muy elevado. Un punto y coma, hay una pausa. Si hay una pausa, hay un cierre de idea. Entonces, veamos. Pascual no viaja en avión ya que el precio del boleto está muy elevado. Ya que, puesto que, debido a. Ya que, puesto que, debido a. ¿Qué es? Es un condicional en sentido contrario. Entonces, si es un condicional en el sentido contrario, debo empezar por la parte final. El precio del boleto está muy elevado. Está muy elevado, lo voy a llamar E. E, elevado. El precio del boleto está muy elevado. Entonces, no viaja en avión. No viaja en avión, negación de A. Elevado, entonces, no viaja en avión. Vamos por aquí ahora. ¿Qué era el sin embargo? Sin embargo, ya que, sin embargo, ¿qué es el sin embargo? Ahí me confundí. ¿Qué es el sin embargo? Sin embargo, pero. Es un I, correcto. Sin embargo, pero es un I. ¿Y qué es lo que va a suceder? Viene la siguiente información. Pascual viaja en avión o el precio del boleto no está muy elevado. Pascual viaja en avión lo habíamos llamado A, o es uno solo, o el precio del boleto no está muy elevado. No está muy elevado sería la negación de E. Ok. Ahora, me están diciendo es equivalente. Cada vez que tenga esta expresión de es equivalente, cada vez que me aparezca esta expresión de es equivalente, vamos a ponerlo aquí, es equivalente, cuando me digan es equivalente, me están diciendo usa leyes, usa las leyes lógicas. Entonces yo debo ir recordando mis leyes lógicas. Por ejemplo, voy recordando la ley de la condicional. ¿Qué hacía el P entonces Q? Niego el primero, enlace O, copio el segundo. Ana Lucía está con todo. La E. ¿Sí? Ley de la condicional. Niego el primero, enlace O, copio el segundo. Niego el primero, niega a E. Enlace O, el segundo lo copio tal cual. Negación de A. Y ahora que tengo aquí, A, O, negación de E. ¿Y qué va a suceder aquí, profe? A ver, agudizamos un poquito nuestra vista. ¿Y qué es lo que tengo? A ver, ¿con qué color lo hago? Con naranja. ¿Qué es lo que tengo aquí? Negación E, O. ¿Qué es lo que tengo aquí? Negación E, O. ¿Y qué sucede cuando tengo algo que se está repitiendo? Cuando tengo algo que se está repitiendo, ¿qué puedo hacer? Factorizarlo. ¿Quién voy a factorizar? Voy a factorizar la negación de EO. ¿Y qué me estará quedando? Profe, me estará quedando negación de A y A. Esto lo descargo tal cual, negación de EO. A ver, quiero que me des la respuesta de esto sin necesidad de estar recurriendo a las leyes. Vayamos al sentido común. Yo te digo, es A y al mismo tiempo no es A. Puedo decirte, ingresó y al mismo tiempo no ingresó. Puedo ir al mismo ejercicio. Viaja en avión y al mismo tiempo no está viajando en avión. Todas esas proposiciones que yo acabo de decir, ¿qué tienen en común? O te lo pongo más fácil. Está vivo y al mismo tiempo no está vivo. Eres y al mismo tiempo no eres. ¿Qué tendría que ser eso? Vamos chicos, sentido común. Eres y al mismo tiempo no eres. Está vivo y al mismo tiempo no está vivo.
Ingresó y al mismo tiempo no ingresó. Está abierto y al mismo tiempo no está abierta la puerta. ¿Cómo sería? Ah, falso. ¿Sí? Sentido común, ¿ah? No tuve que estar recurriendo a una ley, sino sentido común. Falso. Ok. Y ahora, ¿qué sucederá con negación de E o falso? ¿Qué sucederá con esto? Profe, eso también es una ley. Esto es una ley y sale automáticamente, sale la negación de E. Pero, profe, si yo no recuerdo la ley, no te compliques. Negación de E, falso. El falso siempre va a ser falso. La negación de E o es verdadero o es falso. El conector que tengo es O. ¿Y cuál es la característica del O? La característica del O es ser falso cuando los dos son falsos y en el resto de casos es verdadero. Observa que tu respuesta es lo mismo que quién. La respuesta es lo mismo que la negación de E. Por ese motivo, aquí, si yo tengo negación de E o falso, me da como respuesta negación de E. ¿Y quién era la negación de E? Negación de E, no está elevado. El precio del boleto no está muy elevado. Tenemos la respuesta en la alternativa E. Vamos con el siguiente. Ejercicio 6. Aquí. Carolina acude a casa de Valeria para resolver ejercicios de aritmética. En cierto momento, Carolina le pide ayuda a Valeria para simplificar la siguiente proposición. Valeria simplificó correctamente. ¿Cuál fue la proposición que obtuvo? Tenemos esto. P y negación de Q. Entonces, negación de P y Q. Cierro corchete y P. Ok. ¿Por dónde empezamos a atacar? Empecemos a atacar por este entonces. La D. Ana Lucía se va con todo, se va por el cómputo, Ana Lucía. No perdona ningún ejercicio. Muy bien, Ana Lucía. Vamos bien. Profe, empiezo a atacar por el entonces porque yo recuerdo la ley del condicional. Si yo tengo P, entonces Q, ¿qué es lo que hace el condicional? Niega el primero, enlace O y copio el segundo. Niego el primero, enlace O, copio el segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Niego el primero. Niego todo el primer paréntesis. Enlace O y el segundo lo copio tal cual. Cierro el corchete y el IP lo mantengo por allá afuera. Ahora, ¿qué hacía la negación? Profe, la negación entra y afecta a cada uno, incluso al conector. Entonces tendríamos negación de P, esto es un I, se transforma en un O, ¿qué más? Doble negación, profe, doble negativo, negativo del negativo se anula y me queda Q. No P o Q. Y por aquí O, copio todo esto. Negación de P y Q, tengo el corchete y tengo el P. Ahora, aquí yo quiero que observes. Y lo voy a poner así. Tengo negación de P, tengo un O, tengo un Q y tengo un O le vamos a poner aquí nube. Tengo cuadrado O, círculo O, nube u óvalo. ¿Qué puedo hacer cuando las operaciones son las mismas? ¿Qué podía hacer cuando las operaciones son las mismas? Si las operaciones son las mismas, ¿qué puedo hacer? Asociar, agrupar, como mejor me convenga. Acuérdate del que habíamos hecho 2 más 3 más 5. Si la operación es la misma, ¿qué puedo hacer yo? Asociar, agrupar, como mejor me convenga. ¿Sí? Allá no se nota, ¿no? Vamos a correr un poquito. Allí. Si la operación es la misma, yo puedo asociar, agrupar como mejor me convenga. ¿Quién voy a agrupar? ¿Quién voy a asociar? Bueno, como se está aquí, se me hace más fácil agrupar ellos. Cuando agrupe ellos, estos dos últimos, ¿qué es lo que voy a obtener? QO, negativo P y Q. Estoy agrupando ellos y el resto lo sigo copiando tal cual.
El resto lo sigo copiando tal cual. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en este paréntesis? ¿Qué es lo que se observa en este paréntesis? Las operaciones son contrarias, profe. Operaciones contrarias. ¿Y qué más sucedió? Un repetido. Operaciones contrarias y un repetido. Operaciones contrarias, repetido. ¿Cuál era la frase? Operaciones contrarias, repetido. ¿Con quién me quedo? Operaciones contrarias, repetido. ¿Con quién me quedo? Con el repetido. Y P. Ahora, ¿qué voy a hacer en esa última línea? Profe, la situación es muy parecida. Operaciones contrarias, proposición y su negado. Cuando las operaciones eran contrarias, tenía proposición y su negado, me quedaba con la parte de afuera, que es el PI. Y luego colocaba la proposición que estaba faltando. ¿Quién es la proposición faltante? La proposición faltante es Q. Entonces me quedé con P y Q. Profe, en mis claves no hay P y Q. Pero recuerda que si la operación es el I, yo puedo cambiarlos de lugar y pasa absolutamente nada. Puedo conmutarlos y sigue siendo lo mismo. Entonces, decir P y Q es lo mismo que decir Q y P y tendríamos la respuesta, como ya había dicho Ana Lucía, en la alternativa D. ¿Sí? ¿Comprendido, comprendido, chicos? ¿O hay alguna duda? A ver, entonces, vamos con el siguiente. Aquí. Me dice, determine en cada caso y en el orden indicado si las siguientes proposiciones son tautología. ¿Qué era tautología? Tautología era cuando era todo verdadero. ¿Qué era contradicción? Profe, contradicción es cuando todo es falso. Y contingencia, ¿cuándo es contingencia? Cuando no es tautología, no es contradicción, es una mezcla de ¿quién? Es una mezcla de verdaderos y de falsos. A ver. En la primera, si entrenas y no te alimentas, mira, lo vamos representando de forma rápida. Entrenas y no te alimentas, y negación de A, no te alimentas bien, ¿sí? Entonces, ¿juegas fútbol o no te alimentas bien? ¿Juegas fútbol o no te alimentas bien? A juegas fútbol tendríamos que darle otra proposición, ¿no? F. O no te alimentas bien. Nuevamente, no te alimentas bien sería negación de A. Ok. Ahora, para nosotros saber si es que esto es una tautología, una contradicción o una contingencia, podríamos resolverlo con tablas de verdad. Pero resolverlo por tablas de verdad nos toma bastante tiempo. Entonces, ¿qué sería lo recomendado? Lo recomendado aquí. Usar las leyes lógicas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer ese entonces? Profe, el entonces va a negar al primero. Niega al primero. Enlace O y copio al segundo. Ahora, esta negación yo sé que entra, entonces tendríamos negación de E, esto es un I, lo transformo en un O, doble negativo se anula A. O, F, O, negativo A. Profe, todas las operaciones son lo mismo, O, O, O. Si todas las operaciones son los mismos, ¿qué podemos hacer?
Si todas las operaciones son las mismas, podemos asociar, agrupar como mejor me convenga. ¿Y quién voy a agrupar? Profe, ¿voy a agrupar quién? Voy a agrupar el A con el que no es A. Voy a tener A o negativo A. Y el resto lo voy a dejar. O negativo E o F. Y lo que habíamos dicho hace un momento, a ver, hace un momento lo habíamos dicho con I, ahora es con O. ¿Estás vivo o no estás vivo? ¿Ingresaste o no ingresaste? ¿Estudias o no estudias? ¿Eso qué tendría que ser? Esto tendría que ser una verdad. Si tenemos dudas, lo podemos hacer. Mira, A, vamos a poner aquí, P o negativo P. Si P es verdadero, su negativo es falso. Y si P es falso, su negativo es verdadero. ¿Cuál es la característica del conector O? Ser falso cuando los dos son falsos. ¿Los dos son falsos? No, por lo tanto verdadero. ¿Los dos son falsos? No, por lo tanto verdadero. Ya me da la respuesta Ana Lucía, me dice la D. ¿Ok? A ver, veamos entonces. Me va quedando verdad o nube. Lo voy a decir así, lo voy a llamar así, verdad o nube. Verdad o algo. ¿Cuál era la característica del O? El O es falso cuando los dos son falsos. El O es falso cuando los dos son falsos. O basta que uno sea verdadero para que toda la respuesta sea verdadero. Y si es verdadero, lo llamamos tautología. Y si lo llamamos tautología, lo representamos con la letra T. Ahora, para el ítem 2. ¿Qué es lo que tenemos para el ítem 2? Ganas bien y no trabajas, pero viajas al extranjero. Hay una coma y una pausa, pero viajas al extranjero. Sin embargo, si no trabajas, entonces no ganas bien. Entonces, si ganas bien, ¿cómo lo llamo a ganas bien? B. Y no trabajas, negación de T. Ganas bien y no trabajas. ¿Qué era el pero? ¿Qué era el pero? El pero es un conector I. No lo olvidemos. El pero es un I. Y viajas al extranjero y viajas al extranjero y E. Viajas al extranjero. Un punto. Cierro la idea. Sin embargo, ¿qué es el sin embargo? Sin embargo, también es un I. Sin embargo, también es un I. Sin embargo, si no trabajas, entonces no ganas bien. Si no trabajas, entonces no ganas bien. No trabajas, entonces no ganas bien. No ganas bien era B. Entonces, no ganas bien, negación de B. Ahora, profe, ¿por dónde atacamos el ejercicio? Me conviene atacarlo por esta condicional. Me conviene tener todo en I y en O. ¿Qué es la que hace la condicional? Niega el primero. Ya está negado. Doble negativo se anula. Enlace O, copia el segundo. Negación de B. En el primero, profe, si la operación es la misma, puedo agrupar, sí, pero creo que no me va a convenir. Mira, voy a poner tal cual. B y negación de T y el E. Y T o negación de B. Ahora, profe, ¿qué podemos hacer? Aquí, profe, esto se parece. T o negación de B y esto es negación de T y B. Se parecen. Se parecen, pero están al revés, profe. Los negativos están al revés y la operación también está al revés. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Profe, le saco el negativo. Profe, ¿cómo le va a sacar negativo? Le saco negativo. Profe, B no tiene negativo. Ponle negativo. Doble negativo sigue siendo lo mismo. Esto era un I. Si le estoy aplicando negativo, se convierte en un O. Profe, este ya tenía negativo. Ah, entonces tal cual. Y el E lo mantengo. Y esto de acá lo pongo tal cual, ¿no? T o negativo B. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí, profe, sigue siendo lo mismo, porque cuando entre el negativo, doble negativo se anula y me queda B. Esto es un O, lo transforma en un I. Este es T, lo transforma en negativo T. ¿Y para qué hizo eso?
Para que ahora tener, mira lo que vamos a tener. Negativo y negación de B o T lo voy a llamar nube. Negación de B o T lo estoy llamando nube. Y E. Y, ¿quién es lo que tengo aquí? Negativo B o T, nube. ¿Y qué es lo que tengo ahora? Profe, operaciones contrarias, proposición y su negado. Operaciones contrarias, proposición y su negativo. ¿Qué es lo que hago? Copio la parte exterior. La parte exterior es nube I. ¿Quién más? La proposición faltante. No, profe, todos son con I. Todos son con I, mire, todos son con I. Entonces, ¿qué voy a hacer si todos son con I? Agruparlos. Y si los agrupo, ¿qué voy a tener? Mira, voy a agrupar negativo de la nube ¿con quién? Con la nube. Todo el conector era I, yo estaba viéndolo mal. Negativo de nube y el E. Y lo que habíamos dicho hace un momento, eres y al mismo tiempo no eres. Es nube y al mismo tiempo no es nube. Está vivo y al mismo tiempo no está vivo. ¿Eso se convierte en qué? En falso. Es y al mismo tiempo no es. Eso se convierte en falso. Ahora, ¿falso y quién? Falso y E. Falso y, fíjate en tus tablas, falso y, automáticamente eso va a ser falso. Y si es falso, ¿cómo lo llamamos? Si es falso, lo llamamos contradicción, lo representamos con la T invertida. Entonces tenemos, en efecto, la respuesta que ya nos había dicho Ana Lucía, la D. Vamos con el siguiente ejercicio. 8. O la proposición dice, la proposición, o Julia no vende frutas o vende frutas. Sin embargo, Julia no vende verduras ni vende frutas. Es equivalente a. A ver, a vende verduras lo llamo Q, a vende frutas lo llamo P. ¿Sí? A ver. Vende verduras lo estoy llamando P, vende frutas lo estoy llamando Q. ¿Sí? Porque la B con el verdadero o con el O se me va a confundir, así que le pongo P y le pongo Q. Entonces, no vende verduras, negación de P. O, profe, hay un doble O, es un doble O, es un doble O. Si es un doble O, es un triangulito, un delta o triángulo. ¿Sí? O vende frutas lo llamo Q. Hay un punto, se cerró la idea. Si hay un punto, cierro la idea. Si ahí cerró la idea, paréntesis. Sin embargo, el sin embargo es un I. Sin embargo, no vende verduras ni vende frutas. No vende verduras. El ni es un I no. Y no vende frutas. Negación de P y negación de Q. Ahora, profe, habíamos dicho cuando hicimos las leyes, las tablas, que el O fuerte, la disyunción fuerte, el O fuerte era todo lo contrario al sí solo sí. Entonces yo podría representar esto como todo lo contrario del sí solo sí. Negación de P, sí solo sí Q. Todo lo contrario, es decir, es un negativo. Y aquí lo que voy a hacer es sacarle el negativo. Como ambos tienen negativo, lo saco. Saco el negativo. ¿Qué me queda? P, esto era un I, un O, Q. Ya está. Ahora, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Mantengo ese negativo que está ahí afuera y este sí, solo sí, lo voy a transformar en la doble condicional. Es decir, negativo P, entonces Q, y Q, entonces P. Lo transformé en la doble condicional. Por aquí el resto lo copio tal cual. Y negativo P o Q. Bien, ya está. Ahora, este negativo, ¿qué hacemos aquí? Bueno, voy transformando y hago reducir el negativo. Profe, negativo P entonces Q. ¿Qué es lo que hace el entonces? Niega el primero.
enlace O, copia el segundo. El I, ¿qué hace el entonces? Niega el primero. Enlace O, copia el segundo. Pero aquí afuera todavía hay un negativo. Y esto se copia tal cual. I negativo P o Q. A ver. Profe, ahora este negativo entra y ¿qué voy a tener? Negativo P o Q. Esto era un I. Afectado con el negativo se transforma en un O. Negativo. Negativo Q o P. Acá era no P, ¿no? Q entonces no P. Un lapsus aquí. Q entonces no P. Q entonces no P. Y aquí sería niego. Vamos a corregirlo, ¿no? A ver, un lapsus aquí. No P, entonces Q. Q, entonces no P. Niego el primero, enlace O, copio el segundo. Y aquí negativo P. Ya está. Ya entró ese negativo a cada uno de ellos. Y ahora tengo por aquí afuera I, para mantener el orden, I negativo P O. Negativo P O. Ok. Profe, se hace un poquito extenso. Sí, se está haciendo un poquito extenso. Vamos a continuarlo acá al costado. Ahora, ese negativo lo puedo hacer entrar. Hago que ese negativo entre a cada uno de ellos. Al entrar ese negativo, o a ver, ¿qué me conviene aquí? No, profe, me conviene este de acá. Me conviene que este negativo entre. Me conviene que este negativo entre. ¿Sí? Mira. La primera parte lo copio igual. Negativo, P, O, Q. El O lo mantengo. Y al hacer que este negativo entre, ¿qué voy a obtener? Q y P. Q y P. Cierro el corchete. Y afuera, ¿qué tengo? Y negativo de, vamos a ponerlo también en color, negativo de, le cambio el orden porque es lo mismo, Q o P. Profe, no, le pongo el mismo orden, negativo de P o Q, ¿sí? Para verlo mejor. P o Q. ¿Y qué pasó, profe? Aquí tiene negativo P o Q y aquí tiene negativo P o Q. Operaciones contrarias, repetido, ¿con quién me quedo? Operaciones contrarias, repetido, me quedo con el repetido, que sería negativo de P o Q. ¿Y dónde tendríamos ahora el negativo de P o Q? Negativo de P o Q sería, no es cierto que Julia vende verduras o vende frutas. ¿En qué alternativa lo encontramos? No es cierto que vende frutas, verduras o vende frutas. En la alternativa E, correcto. No es cierto que Julia vende verduras o vende frutas. Así es, en la E. Esto es el no es cierto que. ¿Qué es lo que no es cierto? Vende frutas. Vende P era verduras, ¿no? P era verduras. Vende verduras o frutas. Y eso lo tenemos, en efecto, en la alternativa E. A ver, vamos con la siguiente. Vamos con la 10 antes de la 9. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Coméntame. En esa parte que puso menos P o fuerte Q y luego sacó el negativo, el menos, cuando eso, solo es para que afecte al o fuerte, ¿no? ¿O cómo? No, ya. Te estás refiriendo a esta partecita de acá, ¿verdad? Sí. Ya. A ver. Recordemos que cuando yo dije P disyunción fuerte Q es todo lo contrario al sí solo sí. Entonces, decir P disyunción fuerte Q es lo mismo que negación de P sí solo sí Q. No sé si se llega a ver, lo vamos a poner más abajito. Creo que está muy al borde. Esto es lo que se tiene aquí, ¿no? Decir P disyunción fuerte Q es lo mismo que decir que la negación del sí solo sí. Entonces,
Allí yo apliqué eso. ¿Y por qué lo apliqué? Porque es más fácil trabajar con el condicional. Es más fácil trabajar con el condicional. Si yo tenía lo fuerte, lo mandé a un bicondicional. ¿Y por qué? Porque yo sé que este bicondicional, cuando yo tenga un P si solo si Q, es lo mismo que el P entonces Q y el Q entonces P. Es más fácil trabajar con el entonces que con el si solo sí. Y es más fácil trabajar con el sí solo sí que trabajar con la disyunción fuerte. Ese fue el motivo de la conversión. Este sí solo sí se convirtió en, esta disyunción fuerte se convirtió en negativo, sí solo sí. ¿Me dejo entender? ¿Aclaro la duda? Sí, profesor, gracias. No hay por qué. A ver, como te decía, la 9 es muy similar. Quiero hacer la 10. Epa, no salió la 10. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ponerlo bien. Ahí está la 10. Dice, se define un conectivo lógico omega de la siguiente manera, ¿no? Y me dan una tabla. Me dan una tabla. Y obviamente yo podría resolver este ejercicio se podría resolver con tablas de verdad, ¿sí? Se podría resolver con tablas de verdad, pero resolverlo con tablas de verdad es muy complejo, ¿no? No complejo, sino que me toma mucho tiempo, toma mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es observar que este resultado de aquí, este resultado del omega, es falso, verdadero, falso, verdadero. Este resultado es ¿quién? Profe, ¿ese resultado se parece a esto de acá? No, es su contrario. Es un negativo. Si es verdadero, acá es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Profe, es todo lo contrario. Entonces, decir P omega Q es lo mismo, el resultado me está saliendo ¿quién? El resultado me está saliendo lo contrario de Q. El resultado de P omega Q me está saliendo lo contrario de Q. Entonces, decir P omega Q es lo mismo decir negativo de Q. P omega Q es lo mismo que decir lo contrario de Q. Me da el mismo resultado. Y si me da el mismo resultado, entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? Profe, a esto lo voy a llamar nube omega P. Y nube omega P, ¿qué me da? Profe, me da el contrario de P. Y se acabó. Tengo el negativo de P en la alternativa D. ¿Sí? Obvio que también se puede resolver por tablas. Y te pongo acá el resultado por tablas. ¿Sí? Te voy a poner el resultado por tablas para que de todas maneras lo tengas. Estaría aquí. Este sería nuestro resultado con tablas. Con tablas sería de esa manera, ponemos los valores y vamos desarrollando según de acuerdo a la tabla o al informe que me dan, lo voy resolviendo y tengo mi resultado. Mi resultado falso, falso, verdadero, verdadero, que es justamente todo lo contrario de P. ¿Sí? Aquí podemos ver que este resultado es lo contrario de P. O lo otro, vía un análisis, ¿no? Vía un análisis yo veo que la segunda componente, el resultado es todo lo contrario a la segunda componente. Entonces, P omega Q es lo mismo que el negativo Q. Te pongo la solución que nos envían del ejercicio 9. Lo voy a poner aquí para que de todas maneras lo tengas. ¿Sí? Tómale allí nota. Esta es la solución del ejercicio 9, que nos faltó tiempo de hacerlo. Y finalmente te muestro las claves de los ejercicios propuestos. ¿Sí? Tómale la captura de la 9 y te mando las claves de los ejercicios propuestos. Eso es todo nuestra clase de hoy, chicos. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado. Y conmigo hasta la próxima clase. Cuídense mucho, chicos. Pasen una bonita semana.